Hoy vamos a hablar de algo realmente emocionante y de lo que de manera increíble no se está hablando mucho dentro del ecosistema de inteligencia artificial. Y es que Microsoft acaba de lanzar dos nuevos modelos de la familia Phi 4 que están revolucionando lo que es posible hacer con modelos de lenguaje pequeños. Es que si me has seguido antes, sabrás que los modelos de inteligencia artificial cada vez son más grandes y potentes, como GPT-4.5, Cloud 3.7, Gemini. Todos estos son grandes modelos que requieren bastante capacidad de procesamiento. Pero, ¿y si te dijera que hay modelos mucho más pequeños que pueden hacer cosas increíbles o equiparables a estos modelos? Exacto. Vamos a explorar los nuevos modelos de Phi 4 Mini y Phi 4 Multimodal de Microsoft, que además de todo siguen siendo totalmente gratuitos y open source. Y es que como te dije antes, Microsoft ha expandido su familia Phi 4 con dos nuevas incorporaciones. Phi 4 Mini Instruct, que es un modelo de 3.8 billones de parámetros optimizado para tareas de texto, pero con capacidades avanzadas en razonamiento y matemáticas. Por otro lado, Phi 4 Multimodal. Sí, multimodal. Con solo 5.6 billones de parámetros, este es el primer modelo multimodal del equipo de Microsoft que integra procesamiento de voz, de visión y de texto unificado en una sola arquitectura. Lo que hace especiales a estos modelos es la combinación de su tamaño compacto con capacidades avanzadas. Por ejemplo, Function Calling, que es una característica muy esperada que permite a los modelos conectarse con herramientas externas, bases de datos, APIs y muchísimo más. Lo que es algo muy necesario en esta nueva era de agentes. Por otro lado, también tenemos procesamiento multimodal. Es que Phi 4 multimodal puede entender imágenes, audio y texto simultáneamente. Por ejemplo, puede escuchar una pregunta hablada sobre una imagen y responder con precisión a nivel de texto, algo por el estilo. También están optimizados para dispositivos en el Edge. Gracias a su tamaño, estos modelos pueden ejecutarse en teléfonos, dispositivos de IoT, sensores y otros sistemas con recursos limitados, y esto por supuesto porque estamos hablando de un modelo muy pequeño. Por otro lado, razonamiento avanzado, y es que a pesar de su pequeño tamaño, tiene capacidades de razonamiento muy buenas, especialmente a nivel de matemáticas y ciencia, donde ejecuta cadenas de pensamiento para, por supuesto, tener respuestas mucho más precisas. Y es que acá podemos entrar directamente a la publicación que hicieron el 26 de febrero, donde son solo 7 minutos de lectura y nos habla de todo lo que te mencioné previamente. Lo puedes encontrar directamente en el Azure AI Foundry, en Hugging Face, porque esto es totalmente open source, desde el catálogo de NVIDIA y también recientemente a través de Olama. Hablan de las opciones multimodales, de visión, audio y texto, como lo expliqué previamente, pero vamos a enfocarnos por ahora en los benchmark. Estos son benchmark de modelos multimodales, o sea, de audio y de procesamiento de imágenes, y con el corto tamaño que tiene este tipo de modelos, mucho menor que de 7 billones de parámetros, y por acá otros modelos de la competencia muy buenos a nivel de entendimiento de audio y procesamiento de imágenes, tenemos que casi que los equipara, teniendo solo 5.6 billones de parámetros este multimodal en Stroke y siendo totalmente open source. Una muy buena noticia para el ecosistema, y vemos que en la gran mayoría de los casos, si no lo supera, por lo menos equipara a nivel de benchmark. Lo mismo pasa con benchmark totalmente orientados al reconocimiento de voz, con modelos open source como lo son Whisper V3, con modelos como lo son Windows a nivel de audio, Gemini 2.0 Flash, que son de los mejores modelos que ha sacado el equipo de Google actualmente. Y por supuesto, estos modelos muchos son cerrados. GPT-4o es totalmente cerrado. Whisper a nivel de reconocimiento de voz es un modelo abierto que se encuentra en el top del estado del arte. Y encontramos que este modelo, con lo poco, con los 5.6 billones de parámetros, es capaz de competir contra estos grandes. Son muy buenas métricas. Estamos hablando de que acá lo supera totalmente. También acá en este otro dataset de Translation, en Speak Recognition, recordemos que para este caso menos es más, porque es el Word Error Rate, en cuántas palabras se equivoca. Acá siendo menos es mejor.
lo supera totalmente, lo supera totalmente, lo supera totalmente acá. En este más es mejor, lo supera totalmente. Estamos frente a uno de los mejores modelos multimodales y totalmente open source. Muy bien por lo que está haciendo el equipo de Microsoft. Esto que tenemos acá es otro benchmark de visión. Valores más altos son mejores para este caso y es equiparable a modelos cerrados como lo son Cloud 3.5 Sonnet a nivel de OCR o Optical Character Recognition, que es pasarle un texto en un PDF, facturas, imágenes, lo que sea, y que pueda sacar o extraer el texto para poder ser procesado. Equiparable a modelos como lo dice acá, Gemini 2 Flash Lead y a Cloud 3.5 Sonnet, siendo de nuevo un modelo totalmente open source. Muy bien por lo que está haciendo el equipo de Microsoft acá y esperamos mucho más de la familia Phi. No solo es eso, también nos entregan Phi 4 Mini, 3.8 billones de parámetros, que es demasiado pequeño, teniendo un altísimo rendimiento a nivel de matemáticas, equiparable a modelos cerrados como GPT-4 o Mini, o como Qwen 2.57 billones de parámetros, teniendo muy pocos billones, que son 3.8 que tiene este modelo. Entonces, lo vemos por acá, altísimamente competente y demasiado pequeño este modelo. Es una gran noticia para el ecosistema. Y ahora sí, tenemos a la disposición el Phi Cookbook con demasiado código y ejemplos de cómo lo podemos utilizar. Dejo esto, por supuesto, en los enlaces de este video, pero procedamos a probarlo. Lo primero es que esto es totalmente open source, recordémoslo, vamos a ejecutar la parte multimodal por ahora, luego corremos el modelo mini. Tengo toda la descripción, todo el model card directamente en Hugging Face. Gracias Hugging Face, gracias Microsoft por apoyar el open source. Todo lo tenemos acá, el cookbook lo podemos probar ya en Azure, en GitHub, en Nvidia, en Hugging Face Playground, en Spaces, etcétera, etcétera. O, como lo vamos a ver por acá, utilizándolo a través de la librería de Transformers. Tenemos una grandísima descripción de todo lo que es capaz el modelo, todos los benchmarks que ya vimos, que está muy por encima, es un gran modelo de verdad del que poco se está hablando. Y por acá tenemos esto. Para poder utilizarlo de manera local, primero deberíamos tener algunas librerías esenciales como lo son Flash Attention para poder hacer inferencia, Torch Vision para la detección de imágenes, Accelerate para el uso de la GPU, etcétera, etcétera. Las vamos a copiar y las vamos a llevar directamente a una notebook y nos explican también cómo funcionan los caracteres especiales o los encoders especiales que son estos que tenemos acá. Menos mal, el equipo de Hugging Face nos facilita todo esto a través de librerías como Transformers. Simplemente voy a copiar y a pegar y lo voy a llevar acá. Esta notebook la puedes encontrar directamente en la descripción de este video, por supuesto. Exactamente las mismas librerías me las llevé por acá, las instalé. E importante, Phi 4 es un modelo que solo funciona bajo las últimas generaciones de GPU. Para este caso, estoy corriendo en una A100 desde Colab. Si tienes de las últimas generaciones de GPU, lo puedes correr en tus entornos locales también. Copia y pega el código exactamente igual. Es esto, hace una descarga, por supuesto, previamente del código. Y ya podemos utilizarlo. No lo voy a utilizar directamente con lo que nos está mostrando antes de texto, sino vamos a ir directamente, como lo hice acá, a procesar imágenes. Yo copio y pego directamente, que es el estándar que nos ofrece y las ventajas que nos da el equipo de Hugging Face. Hay prompts definidos como user, assistant y end. Son los end of sentences como los está manejando acá el equipo de Microsoft con Open, con Phi 4. Algunos prints de que va a procesar y una imagen sencilla, que para este caso esta imagen es esta señal de tránsito de stop dentro de Australia, que parece ser un barro chino. Digo que es Australia porque así se llama la imagen. La dejamos por acá en la URL. El prompt directamente del usuario va a ser ¿qué ves en esta imagen? Y le voy a decir talk as a pirate. Habla como un pirata.
Luego tenemos, por supuesto, la imagen y cerramos con el prompt o para que empiece el prompt de asistente y ahí termina. Vamos a descargar la imagen, la vamos a procesar directamente con el procesor que ya nos trae el equipo de Hugging Face y de Transformers y generamos la respuesta. Por este caso voy a ejecutar, voy a ver que la imagen se está procesando, dice: ¿qué ves en esta imagen? Habla como un pirata, termina y empieza el rol de asistente, que es la respuesta a la inferencia que va a hacer por acá el modelo Phi 4 multimodal. Y acabó. Ahoy, Mary. Yeah, you've been looking at the bustling street, sí, una señal de tránsito. En el foreground dice una señal que dice stop, rojo como la sangre de un pirata, bla, 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 bla. Es más, dice, en la atrás la señal de tránsito se lee esto, que en chino quiere decir puente chino. O sea, no solo me está haciendo el translate, sino, o sea, no solo está haciendo el OCR, que es extraer los caracteres, sino también el translation y con la pues, actitud de pirata que leí previamente. Es un increíblemente detallado, es increíblemente detallado todo lo que se ve acá. Entonces, eso es todo lo que ven mis ojos al final. Gran detalle y de nuevo la imagen es esta que está acá. Logró hacer OCR de la señal de stop y OCR de esto que tenemos acá, incluida la traducción. Esto, de nuevo, estoy corriendo totalmente gratis acá. Vamos a cambiar un poco, vamos a cambiar un poco esto. Le voy a pasar otra imagen. Voy a comentar esto. Voy a comentar esto y le vamos a pasar esta imagen pequeña que tenemos por acá, que es de una especie de pianola, órgano, un instrumento bastante complejo. Se lo vamos a pasar acá directamente. Exactamente la misma instrucción, solo cambio la URL que se va a procesar acá y va a pasar exactamente lo mismo también para que lo hable como un pirata, pero este prompt es totalmente libre. Solo hay que respetar, por supuesto, las partes del prompt definidas por el equipo de FI4, que son estas de acá: User Assistant, el End of Sentence y cuando le estoy pasando imágenes. Me dice que está viendo una especie de órgano, ¿sí? Una especie de órgano creado por algún experto artesano. Es un gran instrumento que ve que tiene algunas teclas. Es un tesoro de las melodías esperando a ser tocado, bla, 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 bla. Funciona bastante bien al momento de reconocer. Y esto lo podemos probar con OCR, con traducciones, con identificaciones, etcétera, etcétera. Lo siguiente, tenemos por acá un audio. Es una entrevista, es un formato .flag. Le podemos pasar archivos MP3, archivos WAV a el mismo modelo. Yo solo lo estoy cargando una vez acá. Lo pasamos al mismo modelo, procesamos de nuevo imágenes, procesamos audios, procesamos todo con el procesor que tenemos previamente, que es este que tenemos acá, con esta estructura y esto, ojo, saliendo desde Hugging Face. Y voy a ejecutarlo. Él va a descargar el audio, lo va a guardar, lo va a procesar y por supuesto le va a hacer el decode de toda la salida vectorial para poder entender a nivel de texto el transcript de este audio, que de nuevo acá dice transcribe el audio a texto y entonces traduce el audio a francés. Entonces usa este separador como separador del transcript original y la traducción al francés. Estamos utilizando este modelo para toma el audio. Sí, multimodal toma el audio. Lo pasa al texto con el idioma original del audio, que es inglés. Y aparte, ese texto debe ser traducido al francés. Entonces tenemos por acá eh, todo este audio hasta el separador que habíamos dicho, este separador. Y una vez termina este separador, empieza la traducción a francés, que es esta que tenemos acá. Y efectivamente, esto es idioma francés y es una maravilla con un modelo de solo 5.6 billones de parámetros que puedo descargar acá y puede descargar cualquier persona
para hacer inferencia y ejecución. Es una gran herramienta y de nuevo un aplauso para el equipo de Microsoft. Lo otro que podemos hacer es que efectivamente esto hace parte de Microsoft y por supuesto está en el Azure AI Foundry. Acá encontramos un catálogo de todos los modelos que tiene disponible el equipo de Microsoft, como lo son GPT-4.5, sí, ya está disponible para que lo podamos utilizar, aunque los precios de nuevo son demasiado altos. Tenemos Fi 4 Mini, ya la tenemos acá, la versión de 3.8, la podríamos probar. Podríamos probar la versión Fi 4 multimodal, que la tenemos acá, simplemente chequeamos el modelo, entramos directamente pues al modelo el que queramos desplegar y le damos en Deploy. Para eso lo podemos desplegar en una unidad de una instancia de cómputo 24/7 o la instancia que yo quiera configurar para que se ejecute el modelo, o en un modelo serverless pay as to go. Voy a pagar por los tokens que se estén generando. Claro, esto lo puedo ejecutar local, es gratuito, pero Microsoft con el Azure AI Foundry lo que hace es facilitarme simplemente la implementación y el deploy. No tengo que descargar el modelo, no tengo que jugar con los tokens y con los end of sentences y el prompt como lo vimos en Hugging Face. Acá simplemente desplegamos y me da la opción de que lo pueda probar directamente. De hecho, si me voy a los modelos desplegados, pues ya me encuentro por acá con que desplegué el modelo Fi 4 multimodal, que es este que tengo por acá, que pues una vez termine el video lo voy a matar. Me da un endpoint y aparte me da una llave para poder acceder a estos servicios. Lo único que tengo que hacer es acceder a través de código en Python común y corriente, que de hecho ya me lo da por acá. Acá ya me da para copiar y pegar el código, pero por supuesto también te lo voy a dar porque vamos a jugar ahora en nuestra notebook. Y es que ya por acá tenemos nuestro código. Para este caso lo voy a ejecutar acá local en un entorno de notebook, simplemente a través de VS Code. Debemos instalar esta librería que es Azure AI Inference, que es el SDK que utiliza Python o Microsoft a través de Python. Copiamos y pegamos el código tal cual nos lo dijo el deploy. Para este caso tengo una variable de entorno que está guardada en un archivo .env, que es la llave segura, que no se debe compartir nunca con nadie, porque si no podrían acceder exactamente a este tipo de servicios como lo son inferencia a Fi 4. Acá le voy a dar la llave. Tengo este endpoint que es el que hice el deploy para utilizarlo de modo pay as you go. Ejecutamos y efectivamente me dice, me da acceso a través del API y voy a utilizar Multimodal Instruct con Chat Completion y la familia que voy a utilizar es la familia Phi. Puedo procesar texto. Eres un experto en post de LinkedIn y respondes en español. Dame un post sobre el impacto de ella en la educación. Acá estoy utilizando la versión multimodal simplemente a nivel de texto. Ya tengo mi cliente instanciado, que es este que tengo acá, con el API y el endpoint que desplegué antes. De no haber desplegado esto, pues jamás hubiera funcionado. Simplemente vamos a esperar que se ejecute. Y listo, ya tenemos por acá la respuesta. Por supuesto que tienes un ejemplo, un post de LinkedIn orientado al impacto de ella sobre la educación, por decir algo. Tendencias transformadoras en un mundo cada vez más conectado, bla, 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 texto, texto, texto. Al final me dice cuánto va en el prompt, cuántos tokens en el prompt, 30, cuántos tokens de salida y cuántos tokens de salida, perdón, estos y el total de tokens que es esto más esto, 137. Entonces, acá el modelo no lo descargué local, pero sí lo estoy utilizando a través del Azure AI Foundry. Demasiado económico, los precios están por supuesto en la descripción de este video. ¿Puedo procesar imágenes? Claro que puedo procesar imágenes. En este punto tengo algunas utilidades como lo son base 64 para poder encodear la imagen que voy a descargar directamente a internet, que es esta imagen de acá. La podemos ver y es una tabla que ya vimos hoy, una tabla que está directamente extraída del blog de Fi 4, en el que habla de la comparativa de este modelo a nivel de reconocimiento de voz o a nivel de tareas de Automatic Speech Recognition, que es esto que tenemos acá. Tenemos algunas utilidades, por supuesto, en Azure AI Inference, como lo son Image Content e Image URL. Es lo que le vamos a pasar y le vamos a decir
Eres un asistente de IA que genera conclusiones, de hecho acá quedó conclusiones basado en imágenes, así. Además hablas como Batman. ¿Cuáles son las conclusiones sobre esta imagen? Y le pasamos esta imagen que tenemos acá, que es la image URL. Ya terminó por acá de hacer inferencias, simplemente vamos a tomar la respuesta y dice, la imagen es una tabla comparativa que muestra los resultados de diferentes modelos de IA de varias categorías de las áreas lingüísticas. Los modelos incluyen FI4, bla, 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 efectivamente, así funciona. Las categorías son Speech Recognition, Translation, QA, Understanding, Summarization, los valores de rendimiento, bien, bla, 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 bla. Eficiente con los comparados. Pues es un gran reporte y demos cuenta, o sea, es esta tabla. No es la mejor tabla, no tiene el mejor orden y es capaz de sacar directamente toda la información de todos esos números, la estructura, cómo funciona y entender que es un benchmark que por supuesto tiene un altísimo rendimiento el equipo de FI4. Vamos a ver por acá. GPT-4 es un modelo excepcionalmente alto en todas las categorías, en Speech Recognition, lo que sugiere que es el modelo más avanzado y eficiente de todos los comparados, que es un modelo pues cerrado, bastante bueno, que es este de acá, pero la comparativa es muy buena también con FI4 Vision, que era lo que estamos viendo. Y así también podemos hacer inferencia, podemos utilizar este modelo a través de el Azure AI. Y por último, este es un modelo totalmente open source. También, por supuesto, tiene sus versiones comprimidas o sus versiones cuantizadas, por ejemplo, a través de Olama. Ya se encuentra esta versión mini. De nuevo es de 3.8 billones de parámetros originalmente. Esta no es la versión multimodal, es simplemente una versión optimizada para texto, pero por su tamaño y rendimiento es de lo mejor que tenemos open source en el mercado y lo podemos descargar totalmente gratis al local, a nuestra máquina sin la necesidad de tanta GPU porque es un modelo cuantizado para que le podamos hacer preguntas o podamos hacer inferencia y todo se encuentra acá, que esto también lo encuentras en la descripción del video. Copias esta instrucción dentro de tu terminal, ya seas usuario de Mac, ya seas usuario de Ubuntu, ya seas usuario de Microsoft, funciona totalmente y ya podrías utilizar en local este modelo FI4 Mini, que ojo, no es el que vimos en los ejemplos anteriores multimodales, sino es un modelo altísimamente recomendado para procesamiento de texto con un tamaño increíble. Lo fascinante de estos modelos es que están redefiniendo lo que consideramos posible con inteligencia artificial de tamaño pequeño. El futuro no solo se trata de modelos más grandes, GPT 4.5, sino de modelos más eficientes, asequibles y democratizables. Y por supuesto, si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, compartir este video, darle me gusta y si tienes algún comentario, déjalo en el sistema de comentarios. Yo dejaré todos los links que vimos en este video en la descripción para que puedas utilizar la notebook y los distintos links útiles para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos en la próxima ocasión.